¿Qué es la negociación? Bueno, la negociación es la forma de llegar a un acuerdo. Y como algún día me invitaron a un congreso de publicidad, entonces me dijeron, ¿qué título le pongo a la conferencia? Yo le dije, pongan el que ustedes quieran, que ustedes son expertos en títulos, y el título que ustedes le pongan, de todas maneras yo digo las mismas cosas. El hecho es, sí les voy a decir que es la negociación para mí. Ok. La negociación para mí es la forma de lograr más cosas con menos esfuerzo. Es decir, saber incluso, saber cuándo hacer cosas y cuándo no hacerlas. Cuándo hablar y cuándo no hablar. A veces lo más difícil es, uno, sabiendo el tema, no hablar, porque considera que lo mejor en ese momento es no hablar. El silencio es una habilidad, pero invaluable. Es maravillosa. Hay un general alemán, me encantó, por ahí lo puse en un libro, porque me encantó que el tipo era muy culto, muy, muy culto. Y se decía que el hombre era capaz de callarse en 7 idiomas. O sea, a pesar de tener la capacidad de hablar, mejor se queda callado. Entonces, lo que quiero decir es cuándo hacer, cuándo no hacer. Hay momentos en que lo que hay que hacer es no hacer nada, o sea, la inacción, que técnicamente, si miramos el FBI, ellos usan una expresión que me gusta y la tomé prestada. Se llama inactividad dinámica, que es cuando usted decide no hacer algo. Entonces, la negociación es para todo. Ahora, miremos en un minuto les muestro la evolución de la negociación. Yo empecé con ese tema hace varias décadas. Tres décadas tal vez. Y, o sea, cuando el tema estaba apenas empezando. El hecho es que en ese momento negociación era equivalente a negociación laboral con sindicatos. Okay. Pero después la gente empezó a darse cuenta que también los de ventas necesitaban negociar. Porque hay que apoyar, hacer la negociación, que vaya una cantidad de cosas de negociación que necesita el vendedor. Después el comprador tuvo que entrenarse en negociación. ¿Y por qué? Él pensaba que tenía mucho poder y que con el poder que tenía pues era suficiente. Pero empezó a darse cuenta que el precio no lo pone la compañía, sino el mercado. Entonces la utilidad se hace en la compra. Y después vinieron otras personas interesadas, como por ejemplo las compañías para negociar con comunidades. Había que entrenarlos a ellos. Ahora hay otro tema que está caliente, es cómo negociar adentro las empresas. Porque para lograr un resultado hoy es más difícil que lo que se hacía hace 10 años. Lograr el margen de hace 10 años es más difícil hoy. Entonces las metas son duras, hay gente que... Hay conflictos internos, tenemos que aprender, como decía alguien, me has entrenado a los vendedores, a los compradores, maravillosamente. Ahora necesito que me entrenes a la gente de adentro, porque nos estamos matando. O sea, todos necesitamos negociación para llegar a acuerdos más fácil. Pero mira qué interesante lo que estás diciendo. Hay unas palabras claves ahí que me llaman bastante la atención. La primera que me llama bastante la atención es que hay que saber guardar silencio. Digamos que muchas veces, digo, sobre todo en la parte comercial, que somos más, que tenemos más la tendencia a hablar y pensamos que entre uno más hable, más va a lograr resultados. Mira o sea, lo contradictorio de pronto lo que uno puede pensar. Hay veces para lograr negociaciones y lograr concertar hay que saber callar. Eso me llama bastante la atención. Y más en temas culturales, yo que soy paisa, pues nosotros que somos paisa, aquí somos más tendientes a hablar. Y sé muy bien que hay veces, ahorita nos vas a hablar de los errores fatales, hay veces hablar de más es el que puede dañar la negociación. Entonces, ese es uno de los aspectos que me llama la atención. Y lo otro que quiero rescatar frente a lo que estás diciendo, me encanta porque mira de dónde nace la negociación. Uno no se imaginaría que la negociación nació de ese proceso de los sindicatos y de esas otras serie de negociaciones internas, sino que pensaría que la negociación inició desde ese proceso de trueque o desde ese proceso de venta. Entonces, con esto, frente a la pregunta que me hacía Francisco esta mañana, Francisco Pinzón, diciendo, ¿será que me aplica o no me aplica? Yo creo que la negociación es universal. ¿Es así, José Ignacio? Sí, a ver, a mí me dicen con mucha frecuencia que negociar una compra es muy diferente a negociar una venta. Y que es muy diferente a negociar con el jefe, con el sindicato, comunidad, con un terrorista o con la esposa. Con la esposa. Así debe ser más crítico, ¿cierto? Sí, hay un mensaje Negociación de subliminal. milicias. Hay un mensaje subliminal, usted puede graficar, digamos, dificultad. Ok. Bueno, grado de dificultad 10.0. Bueno, el hecho es que, pues si hay otro más arriba de 10.0, negociar con los hijos. Negociar con los hijos. El hecho es que hay muchas, todos negociamos todo el día y nosotros tenemos una red de acuerdos, porque yo tengo que negociar con el cliente, pero también con el de producción y con finanzas
para que despachar, y con logística para que despache, y con el proveedor para que me haga una materia prima que sea coherente. O sea, tengo muchas, pero fuera en la casa también. Entonces yo les voy a decir una cosa que es muy importante, y es, metafóricamente, estos huesos con esta carne es negociar una compra. Los mismos huesos con otra carne, una venta. Con otra carne, con el jefe, sindicato, comunidad, terrorista, la pareja. ¿Qué es lo que realmente cambia en cada negociación? La carne. Vamos a darle un nombre técnico a la carne, contexto. Lo que cambia es el contexto. ¿Qué permanece constante? Los huesos. Que a los huesos demos un nombre técnico, la estructura. Es decir, principio fundamental. Toda negociación tiene la misma estructura. Entonces, cuando yo llego a un equipo, lo primero que hago es mostrarle la estructura. ¿Cuáles son los huesitos? Que son 7 huesos. ¿Cuáles son los huesos? Y después usted le pone los huesos, depende del contexto que sea. Eso ha sido una maravilla. Me acuerdo una vez en Brasil que un ingeniero me dijo, esto ha sido revelador para mí, porque yo pensé que la negociación era como de magos, de sacar de sombrero cosas y artista. Pero yo soy ingeniero y usted me ha presentado una estructura y me ha presentado matrices para planear la negociación. O sea que yo lo puedo hacer. Claro que lo puede hacer si tiene organización mental. Entonces, con eso se puede decir que uno puede contar con un modelo de negociación, es lo que te estoy entendiendo, aplicable a los diferentes escenarios. Lo que pasa es Exacto. que depende, es como del concepto o de, ¿cómo fue la palabra que usaste que me encantó? Contexto. Dependiendo del contexto. Perfecto, eso me encanta. Entonces, cuando hablamos de temas de negociación, ¿qué hay que tener en cuenta en esos pasos y en ese contexto? Listo. Primero, tener la estructura. La estructura. Pues lo que se puede ver con más facilidad, la estructura. ¿Cuáles son los huesos que tiene toda negociación? El primero y el más importante se llama intereses. O sea que si yo voy a negociar contigo, yo tengo que preguntarme qué me interesa a mí y qué te interesa a ti. Es lo primero que tengo que preguntarme. Mientras más claridad tenga frente a las dos preguntas, voy a evolucionar más fácil la negociación. Ese es el más ideal. ¿Qué me interesa a mí y qué te interesa a ti? Y es mucho mejor cuando te interesan cosas diferentes. Pues eso suena contradictorio, ¿no? ¿Cómo va a llegar a una negociación cuando tenemos intereses distintos? Pues resulta que debemos tener algunos iguales. Por ejemplo, iguales un interés tuyo de llegar a acuerdo conmigo Ok. y otro mío de llegar a acuerdo contigo. Pero esa pregunta revela un estado de cosas a nivel mundial. Y no quiero hablar mal de nadie, pero la mayoría, hay tratadistas de universidades prestigiosas que casi que tienen un evangelio y es, ¿qué los une? ¿Qué los une? Y la realidad, para poder uno crear valor, es crear valor en las diferencias. O sea, un negociador de alto desempeño ve la diferencia como un potencial enorme. Ejemplo, vamos a poner solamente unos pequeños ejemplos. Podrían ser 15 o 20, pero voy a escoger 2 o 3 nomás por el tiempo. Entonces vos y yo tenemos una empresa 50-50. Resulta que yo la valoro por lo que vale la empresa, por los flujos de caja. Miro los flujos de caja futuros, los traigo descontados aquí. Muy bien. ¿Cuánto vale? 10 millones de dólares. Esa es mi valoración. Pero resulta que vos valorás diferente, porque esa compañía fue creada por el tatarabuelo tuyo, que se la entregó al bisabuelo, luego al abuelo, luego a tu papá, y tu papá te la acaba de entregar en una ceremonia familiar y ya eres dueña de la empresa. Y tú aspiras a entregársela a tu hijo y que el hijo tuyo al nieto tuyo. Entonces para ti vale más, vale 15 millones. Hay una diferencia, por eso podemos negociar. Es decir, el 50% mío según mi valoración son 5 millones y el 50% según tu valoración 7.5. Entre esos nos podemos mover. Pero por ejemplo también pronósticos, cómo ves la compañía, si la ves que va creciendo, entonces vale mucho. Yo veo que no va creciendo, vale poco. Por esa diferencia podemos negociar. Urgencia, vos tenés mucho dinero y puedes esperar que la compañía dé dinero por allá, entonces puedes esperar 5 años. Yo no puedo esperar, necesito la plata ya. Entonces me vas a dar la plata a mí ya y vos puedes esperar. O en riesgo, tasa impositiva, acceso a mercados. Es decir, la diferencia es la clave. La clave es la diferencia. Por ejemplo, yo estoy aquí básicamente porque mi mamá y mi papá tenían una diferencia enorme. A mi mamá le encantaban los hombres y a mi papá las mujeres.
Por eso estoy aquí. O sea, son las Gracias a Dios. diferencias que pueden, la diferencia es positiva, la diferencia es muy positiva y hay que explotar y crear valor basado en diferencias. Pero miramos, Ignacio, me encanta lo que estás diciendo porque uno a veces piensa que la diferencia va a ser el punto de partida o de discusión. Y uno hay veces asimila esa discusión como algo no tan positivo, pero en realidad, o sea, si los dos estamos con los mismos intereses, pues ¿qué vamos a negociar? Si estamos en los mismos términos, simplemente cerramos el aspecto que estemos hablando en ese momento, pero cuando hay diferencias es donde nace la negociación. ¿Es así? Sí, incluso hay un concepto que es maravilloso, yo traje la economía, porque la metodología mía, lo que hago en negociación es demasiado, pues es muy, eh, tiene muchas teorías de administración, de economía, de física, de termodinámica, y lo llevo a la negociación. Porque yo soy así, yo escojo de muchas materias y después hago el modelo. El hecho es que hay un concepto que se llama valor, pues vamos a explicarlo. Entonces supongamos que hay lo voy a explicar con un ejemplo. Supongamos que hay un vegetariano y lo tienen metido en una celda o en una cava llena de carne, pero llena de carne, o sea, con la carne así. La pregunta es, ¿cuánto vale la carne para ese vegetariano? Mucha gente diría que vale 0. Cuando me responden que vale 0, no se dan cuenta que están respondiendo con un tipo de valor que se llama valor de uso. Negociar con valor de uso es un error enorme, porque entonces lo que no me sirve a mí, lo entrego fácil y rápido. Así no se negocia. Sigamos con la siguiente pregunta. Le digo al vegetariano que afuera de la cava hay 12 carnívoros hambrientos. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale la carne? Ya van a decir, mucho. Cuando me dicen mucho, están usando, sin darse cuenta, valor de intercambio. Uno tiene que buscar valor de intercambio. Es decir, negocia con valor de intercambio. Y si una cosa para mí no vale, porque no la voy a usar, pero para vos es una maravilla, eso en realidad vale oro. ¿Por qué? Porque entrego algo que no vale nada para mí y a cambio me entregas algo que sí vale para mí. Entonces buscar las diferencias de valoración, así se construye. El que negocia bien construye así. El que negocia mal trabaja de otra manera. Interesante esa perspectiva que haces, cómo lo ve la otra persona y cómo lo veo yo para ver ahí desde cuál es el punto medio para generar una negociación. José Ignacio, ahora que te interrumpí por uno de tus comentarios que me parecieron tan chéveres, estabas empezando a contarnos cuál es la estructura o cuáles son los pasos de una negociación, que decías que son comunes, que lo único que obviamente varía es la conceptualización. Entonces, cuéntanos Sí. cuáles son esos pasos, por favor. No, los pasos son los siguientes. Primero que todo, la estructura que usted puede, o sea, hay que desmitificar mucho la estructura de negociación. Es que si usted, cualquiera de ustedes que está aquí en este minuto atendiendo esta invitación, es experto, por ejemplo, en solución de problemas y tiene una metodología de solución de problemas o de toma de decisiones, podría adaptarlo a la negociación, porque la negociación es la solución de un problema. Punto. Por ejemplo, el método Harvard, que se conoce, pues que he trabajado yo desde que empecé, hace veintitantos años empecé a hablar de eso. El método Harvard no es más que una metodología simple de solución de problemas, bien empacada, o sea, marketeada, muy bien marketeada, y se le pone método Harvard. ¿Pero qué es? Vamos a mirar qué es. Primer hueso, intereses. ¿Qué me interesa a mí y qué te interesa a ti? Yo tengo que saber qué te interesa a ti. ¿Por qué? Porque es que yo por lo menos debo preguntarme qué es un excelente acuerdo para ti, qué es uno aceptable y qué es uno bueno. Porque de acuerdo con eso voy a hacer, entonces tengo que saber qué te interesa. La vida se trata, si queremos ser bien simplificadores, yo quiero negociar contigo, ya sea negociar o seducirte o lo que sea, yo tendría que preguntar muchas cosas. Una de ellas, ¿qué te hace falta? ¿Qué es lo que te hace falta? ¿Por qué cosas no tenerlo te hace falta y tienes sentimientos negativos? ¿O qué pérdidas tenés arriesgadas? Pues arriesgando, ¿qué pérdidas vas a tener? Entonces yo tengo que saber qué carencias tenés y yo satisfacerlas al menor costo para mí, ojalá 0. Entonces, intereses míos, intereses tuyos. Primer hueso. El segundo hueso es alternativas. ¿Qué es alternativas? Alternativas es plan B
pero en este caso muy específicamente es lo que yo haría en caso de que no hubiera acuerdo. O sea, debo estar preparado. Si yo voy a vender este móvil y voy a negociar con alguno de ustedes, si yo soy buen negociador, antes de ir donde ustedes, yo primero iría a ver quién más está interesado. Y me encontré una persona que me da $850 por esto y otra me da 900. Esas son alternativas, son planes B. En caso que falle la negociación con ustedes, ya sé dónde ir. ¿Qué quiere decir entonces? Adicional, que para poder negociar con ustedes, cerrar el trato con ustedes, me tienen que superar el mejor acuerdo que tengo por fuera, que es 850. Si usted no me da sino 500, inmediatamente llamo aquí con el mismo móvil y le digo, es tuyo. O sea, tiene que haber alternativas, las alternativas tienen que ser paralelas, existentes, desarrolladas, ya listas. No por buscar, no, ya listas. Entonces, intereses y alternativas. Tercer hueso, opciones, o llamémoslo propuestas. ¿Qué propuestas voy a entregar en la mesa? Unas propuestas que sean interesantes y que sean, además, razonables. Si, por ejemplo, me doy cuenta que alguno de ustedes tiene un problema de flujo de caja, de liquidez, o sea, está ilíquido, está sobreinvertido, pero está ilíquido, y la liquidez es lo más parecido a la pobreza, pues entonces yo no voy a ser tan estúpido de hacer una propuesta diciendo, esta maquinaria cuesta 10.000 millones de pesos, digamos $1 millón, vale $1 millón, pero si me paga hoy, le salen $900.000. Se gana 100.000 en un día. Hombre, no tienen para un café, ahora van a tener para 900.000. Esa sería no interesante. Interesante sería, esto vale $1 millón. Usted me lo paga en 100 meses, en el mes 100, un solo pago, por $110.000. O sea que le financio $10.000 por 100 meses. ¿Le interesa? Inmediatamente, porque le estoy tocando el problema. O sea, las propuestas son como las soluciones a los problemas. Viene un cuarto que es los criterios. ¿Cómo demuestro que las propuestas son razonables? Después viene el compromiso, que es asegurarnos que lo que vamos a firmar se pueda cumplir, que el otro lo quiera y lo pueda cumplir. Porque hay mucha gente que pone cosas ahí y no las va a cumplir. El siguiente es la comunicación y el otro la relación. Son 7 huesitos que están en toda negociación. Algo de lo que mencionas acá, digamos que me parecería más complejo y me gustaría que nos compartieras acá. Tú hablas mucho de ponernos a pensar qué puede estar necesitando la otra persona, cuál es el interés de la otra persona. Cuando uno llega a una negociación, ¿cierto? Digamos que aquí tenemos varias empresas que son con cliente B2B, donde van por primera vez a hacer una presentación de su portafolio. ¿Qué tips nos puedes dar para entender o comprender cuál puede ser ese interés? O sea, uno qué hace, le pregunta directamente a ese cliente, lo investiga o cuál puede ser esa forma de nosotros validar cuáles son los intereses para poder obviamente empezar una negociación. Sí, bueno, ahí voy a responder de varias formas. Uno, es que nosotros estamos más desnudos de lo que pensamos. O sea, una persona buen experto en redes sociales y minería de datos es capaz de saber quién es. Hasta los salarios de los ejecutivos se pueden conocer. O sea, hay muchas cosas para averiguar. O sea, que no, relativamente no es tan cero conocimiento. O sea, que hay posibilidades de hacer muchas cosas, porque la gente deja mucha huella. Por ejemplo, yo una vez me contrató el BID para acompañar compañías pequeñas. Y había una metalmecánica que era con un tipo que era excelente, era un genio metalmecánico. Pero de marketing cero, de ventas cero, de estética cero. Tanto que la fábrica sucia, le dijeron que no tenía nombre la fábrica. Y cogió con una brocha y él mismo puso el nombre así. Imagínense cómo era. Entonces unos belgas querían venir a conocer la fábrica. Y yo dije, que no lleguen aquí primero. Entonces planeamos la reunión en un club, primero en un club. Y yo les hice un libreto. El libreto fue basado en información de ellos mismos. Me metí en la página de esa compañía belga. Vi varios informes de accionistas, discursos, los valores. Vi que había escrito el presidente en Wall Street Journal, entonces metí el artículo de Wall Street Journal, que había una demanda contra ellos en Italia, me leí la demanda. Entonces el libreto era el siguiente: ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué bueno que estén aquí en el país. Los valores de ustedes que son tal, son muy parecidos a los nuestros, que son tal y tal. Y
y lo que el presidente dijo en una asamblea de accionistas cuando dice tal y tal y tal, es muy parecido a lo que hacemos nosotros porque creemos que el valor, creemos esto y esto. Y lo que el artículo que escribió el Wall Street Journal nos parece bueno por esto, esto y esto. Y esa demanda de Italia la van a ganar ustedes, porque el juez Joseph dijo esto, esto y esto, y por ahí va a ser la solución. Nos alegra que estén aquí. Entonces, ¿qué? Hicimos la tarea con información de ellos. O sea, lo que quiero decir es que hay posibilidad de conseguir información. Lo otro es que uno dice, a ver, una compañía en este sector, en el sector de alimentos o sector de aceites, normalmente tiene problemas con la materia prima, normalmente tiene esto, porque sufre lo que llama pain chain, o sea, la cadena del dolor. O sea, ¿qué dolores puede tener allá esa persona? Entonces usted pone de producción de este dolor, aunque no los conozca todavía. O sea, que llega uno prefabricado. Lo otro que es importante es, ojalá, sino indagar. Entonces yo presté al FBI dos conceptos. Uno se llama perfilar y otro se llama retrato hablado. Perfilar, yo tengo que perfilar al otro y tengo una cantidad de preguntas para perfilar al otro. ¿Quién es el otro? ¿Qué intereses, qué necesidades, qué dolores, qué pérdidas, qué miedos, qué incertidumbres, qué dudas, qué dolores? Todas las cosas ahí, perfecto. ¿Qué fortalezas, amores, odios? Toda una cantidad de lista para poder perfilarlo. Que no lo voy a conocer ahí, pero por lo menos tengo ya las preguntas hechas, Y a medida que voy hablando, voy haciendo el retrato hablado de la otra persona. Incluso hablando de cosas que no tienen que ver con la negociación, que es donde más consigue una información del otro. O sea, la gente cuando habla de temas que no son del tema que va a negociar, son más libres para hablar de otros temas, o que lo que pasó en Bogotá, lo que pasó en Cali, lo que pasó en Nueva York, lo que pasó en tal parte. Y apenas uno lo oye contando eso, uno ya puede saber con quién está negociando. No el tema, pero sí el negociador. Ok, perfecto. Voy a hacer un breve paréntesis, qué pena acá me están escribiendo que colapsamos en Zoom y hay personas que quieren acceder. YouTube no nos ha permitido tener una señal estable, entonces estamos en este momento también transmitiendo en vivo por Facebook para las personas que están preguntando. Entonces nos pueden encontrar en Facebook como Claudia Ruiz Henao y ahí estamos transmitiendo en vivo para las personas que no han podido ingresar. ¿Listo? José Ignacio, algo que me parece bien particular de lo que haces y me encanta es que tú coges las mejores prácticas de lo que ves. Entonces estás mezclando FBI, por ahí me hablabas también de las negociaciones de los sindicatos y también hablabas, tienes un taller o tienes un curso montado y es la negociación, haciendo el análisis de House of Cards, ¿cierto? Cuéntanos un poquito de tú qué haces en el análisis de esas prácticas, qué es lo que tú identificas en esas prácticas para aplicarlo en la realidad. No, mira, es que, o sea, cuando yo empecé a entrenar, yo creo que yo tengo un entrenamiento, yo no creo que me equivoque. Yo creo que yo tengo el entrenamiento más largo en negociación del mundo. Porque yo tengo entrenamiento hasta de 250 horas con el mismo grupo. Okay. Y solamente yo. En Harvard hay uno de 60, 50 horas o 40, pero son como 5 profesores. En London Business hay otro como de tal, pero son 120 horas, pero son 18 profesores. Pero que lo sostenga yo, que yo lo puedo, una sola persona, lo hago yo. Entonces, cuando yo, hermano, voy a contar un poco de cómo llegué al tema. Cuando en el 90, yo tenía varios temas. Era muy bueno en estrategia. Estaba a nivel internacional en estrategia en los 90. En negociación estaba un poquito más bajo, bastante bajo porque apenas estaba empezando. Pero también tenía la parte creativa, la parte de no sé qué. ¿Qué hice yo? Dije, yo no puedo progresar si me quedo con todo eso. O sea, spread too thin. O sea, queda como una galleta llena de mantequilla con una capita chiquita. Entonces cerré las demás y me quedé con negociación. Cuando ya empecé a entrenar negociadores, empecé a darme cuenta que necesitaba entrenarlos en estrategia para negociadores. Y entrenarlos, por ejemplo, en parte creativa para negociadores. Entonces empecé a darme cuenta, y como tenía que entrenar a la gente, empecé a darme cuenta que había que usar metodologías diferentes. Una metodología que yo uso, con la cual yo soy súper exitoso. O sea, todo el mundo tiene lo que llama bright spot, o sea, el punto brillante. El bright spot es en qué actividad usted se siente ganador. Y ganador, pero ganador como un rockstar. En la que yo me siento un ganador como rockstar
es analizando películas para mirar la negociación, porque soy capaz de mirar, por ejemplo, tengo una película que se llama The Negociators. The Negociators es una película tradicional, la gente, todo el mundo la ha visto. Dura 1 hora y 20, algo así. Y yo me demoro 11 horas analizándola, porque muestro Claro. teorías que ni siquiera el productor se dio cuenta que había ahí. Ok. Porque entonces yo tengo los conceptos y los reconozco. O sea, primero hay que conocerlos y después reconocerlos. Y ya después les explico. Entonces es una maravilla. O sea, yo tengo mejor dicho, una medalla de oro que nadie me va a reconocer. Y es que una vez estaba yo me fui a Portugal a trabajar y le dije a un cliente de España, voy a estar aquí, ¿quieres que entrenemos tu equipo? ¿Cuándo? Viernes y sábado. Y me dijo, sábado, aquí un sábado no trabaja nadie. Y un viernes a las 2 de la tarde se van. Y yo dije, Así listo, es. vamos. Llegué a trabajar el viernes, le dije mañana. Entonces el primero me dijo, mira, yo me voy, llego a las 9, me voy a las 10. El otro, yo me voy a las 11. Perfecto. Entonces puse en el tablero, por ejemplo, Jesús a tal cosa, Adrián a tal hora. Y puse el reloj para cada uno. Y empecé a ver la película de Negociero. Cuando el despertador, Adrián, te vas. Y dijiste que te ibas, te vas. No, 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 no. Ya acabo de hablar con mi esposa y ella va a recoger los niños. También te vas. Terminamos a las 3 de la tarde. O sea, creo que nadie ha sido capaz de tener 15 españoles un sábado hasta las 3 de la tarde. ¿Por qué? Bueno, Porque la gente se apasiona. así es, así es. Es que el tema de la negociación es súper apasionante. Tienes toda la razón. Entonces, tanto tema tienes para abordar que me encanta para decir que tienes ¿cuántas horas? 250 y 250. 250 horas para darnos contenido. Aquí hay unas interacciones por el chat, José Ignacio. Cuando uno se va a sentar a negociar, usualmente no es solo con un interlocutor. Cuando hay negociaciones de grandes dimensiones, por así decirlo, estoy sentado con diferentes perfiles, financiero, el gerente general, calidad, lo que sea, o sea, qué sé yo, cada uno tiene un interés. ¿Cómo sentarse a negociar en una mesa donde hay tantos interlocutores? Sí, eso te puedo contestar por muchas vertientes, muchos vértices. El primero es también hacer una reflexión que la manera de vender tiene que cambiar. Y es que en las ventas normalmente se llamaban ventas simples, que se hacen en una sola sentada y con una persona. Eso ya casi que no existe. Cuando sea una venta simple, lo hace el computador, un computador, un portal. Lo que Total. existe son las ventas complejas. ¿Cómo se define una venta compleja? Una venta que no se hace en una sola sentada, son varias sentadas. Segundo, la decisión no la toma una persona, la toman varias personas. En promedio, hay un libro en ventas que ustedes deben conocer que llama El vendedor desafiante. Y estos señores sacaron otro libro que llama El comprador desafiante, donde dicen, el problema no es el comprador y el vendedor, porque el comprador y el vendedor están de acuerdo en comprar eso. El problema es cómo convencer a los otros 6 que intervienen en la decisión, porque están interviniendo en promedio 7 personas en las decisiones. El de calidad, el Eso. financiero, el de mercadeo, el de sostenibilidad, el de compliance. Entonces, hay que saber, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que entender, pero ojalá lo entendieran. Y ahora con House of Cards les mostraba. Y es que House es de política. Yo les decía, pero es que entiendan que aunque sea una organización privada, es política. O sea, hay políticas adentro, juegos de poder, que muchas veces no le compran a ustedes por castigar al otro, no por el producto mío. Intereses también, cada uno tiene un interés. Sí, entonces realmente las negociaciones se dividen en bilaterales y multilaterales. Las bilaterales es que tú y yo estemos negociando, pero es muy difícil que sea solamente así. Serían cosas muy pequeñitas. Pero las que hay existen son multilaterales. O sea, que tenga ahí. Entonces, cuando es multilateral hay que hacer una cantidad de cosas interesantes. Una de ellas es que cada uno de los 6 que están ahí quiera optimizar su acuerdo. O sea, lograr todos los objetivos que pretendía. No hay cobija para todos. O sea, porque se cobija aquí y entonces dejas cobijados a otro. Entonces, el otro lleva para el otro lado hasta que al final, ya por cansancio, se vuelven inteligentes. Y entonces dicen, no, aquí no. Entonces llegan a lo que se llama acuerdo de mínimos. Que un acuerdo de mínimos es un acuerdo con el cual podamos vivir todos. Que por lo Ok. menos todos quedemos cubiertos los pies, si es que lo que más enfría. Al otro que vas aquí. O sea,
No logramos todo, pero podemos vivir con el acuerdo. Entonces uno tiene que hacer, el pain chain que hicimos ahora también ayuda, cómo afecta a cada uno. Pero también hay que saber el poder, cómo es el poder. Ahora también hay que hacer perfilar, ahí sí perfilamos. Podemos perfilar de muchas maneras. Yo uso una metodología que llama 8Fs, que es, yo distingo quiénes son family, o sea, los que me defienden siempre, quiénes son friends, quiénes son fellows, foreigners, foes, fools, fakes, fanatics. ¿Cuáles son los fools? Sí, los tontos, de todo. Entonces quiero saber. Y también me gustaría saber de esos que hay allá, quién tiene poder y quién está a favor mío y contra mía. Para saber moverlos. Hay que irlos moviendo. Lo que sí es claro, que esto es un error que cometemos muchísimo, es que queremos tener un solo discurso. No, hay que segmentar la audiencia y también segmentar los clientes nuestros y segmentar los que están en la negociación. Y a cada persona darle un mensaje segmentado. Lo que le interesa y lo que le duele, Sí, que esté dentro de mi propuesta y que sea un interés también compartido. sí, para él. Ok. Porque es que, por ejemplo, al presidente de la compañía realmente no le importa el precio. A él le importa la utilidad que genera. Ok. Y al técnico tampoco le importa el precio, le importan las características del producto. Al que compra tampoco le importa la utilidad, le importa el precio. Entonces hay que segmentar, depende a con quién voy a hablar, decir lo que interesa, lo que no le interesa, porque lo voy a oír. Qué análisis tan interesante que acabas de decir. Simplemente con una palabra describiste cuál puede ser el interés de ese interlocutor con el que me tengo que sentar y muchas veces uno no lo tiene tan claro. José Ignacio, teniendo en cuenta todo esto que nos estás compartiendo, ¿cuáles son esos principales errores que al momento de negociar cometemos y que tú nos dices, ojo, esto hay veces ni siquiera somos conscientes y nos pueden matar esa probabilidad de generar un cierre? Sí, yo he hecho, yo hace pues 10 años hice un trabajo no, pues una pequeña numeración de cuáles eran los errores. O sea, como la etiología de los errores del negociador. O sea, ¿dónde se equivoca el negociador? Y tengo como 12 o 15, pero de esos 12 o 15 hay 4 que son los fatales. El error número 1, sin lugar a duda, el error número 1 es temor al conflicto. Miedo al conflicto. Y cuando hablamos de conflicto no estamos hablando del conflicto árabe-palestino, no estamos hablando de Serbia, no estamos hablando del grupo guerrillero, no. Conflicto es la diferencia que hay entre una persona y otra. Conflicto es que hagas una cosa y a mí no me gusta y no soy capaz de decírtela. Conflicto es diferencia. En que tú crees que tú eres mi jefe y tú crees que no una vacante que hay, no crees que sea capaz de lograrla, de tomarla. Y yo creo que soy capaz de tomar ese nuevo trabajo. Entonces ahí tenemos la dificultad, entre que no crees en mis capacidades, yo sí creo en las mías. O sea, hay conflictos. El temor al conflicto es una cosa supremamente importante, pero muy importante. En ventas, por ejemplo, el temor al conflicto me ha hecho entrar en unos temas de venta, ahora lo voy a explicar. Pero el temor al conflicto, voy a hacer el racional de la siguiente forma. Los expertos dicen que el sentimiento más fuerte del ser humano es el miedo. Ese es el sentimiento más fuerte. Por el miedo no hacemos cosas, por el miedo dejamos de hacer cosas o hacemos cosas. El hecho es que de esos miedos hay unos miedos muy especiales. Hay un miedo supremamente especial que es el miedo al rechazo, el temor al rechazo. Y eso está incluso en el primal, en el cerebro primal, o sea, en el reptil y en el límbico. Y es que un neandertal, cuando lo echaban de la tribu, lo rechazaban, él sabía que eso era equivalente a morirse, porque solo no podía alimentarse, solo no podía defenderse de las fieras, solo no podía protegerse de los climas. Entonces nosotros tenemos en el cerebro la ecuación, rechazo igual muerte. Entonces no queremos estar en contra de nadie, queremos no tener problemas con nadie, hacemos lo que sea para no tener problemas. Entonces al final lo que hacemos es aceptar lo que el otro dice. O sea, si yo quisiera hacer yo a veces entrenamientos, pues no, las 250 horas pues no son muy frecuentes, pero a veces sí 80, 90, 100, 120 horas. En la última sesión hacemos generalmente una sesión que se llama takeaways. ¿Qué es takeaways? Que la gente diga qué se lleva.
después de estas 100 horas que se lleva, y tienen que presentar un informe ante el resto del grupo. A mí me complace mucho que el takeaway más común era el que yo, sin decirles a dónde iba a llegar, era el que quería que tuvieran ellos. Una cosa aparentemente muy tonta. Y ellos me dicen, hombre, ya después de estas 80, 100 horas, yo puedo reconocer que ya tengo más habilidad para decir no. Realmente tenemos que entrenar a la gente para decir no, porque para decir sí no se requiere entrenamiento. Obviamente tampoco se requiere entrenamiento para decir no y dañar la relación. Lo que necesitamos es cómo decir no sin que la relación se dañe. Entonces, la inmensa mayoría de las personas son compradoras de paz. O sea, hacen lo que sea para no tener conflictos. Ese es el error número 1. El error número 2 es mala planeación. ¿Y por qué no planeamos? Muchas razones. Primera, el cerebro, yo les podría demostrar, no tengo tiempo, que el cerebro es menos planeador de lo que creen. Nosotros somos intuitivos. Yo les hago una cantidad de preguntas y ustedes me responden lo que consideran que es. Me lo están respondiendo con el sistema 1, que es el reptil. Cuando les pongo, vuelvan a pensar, usan el S2, sistema 2, y llaman una respuesta diferente. O sea, normalmente somos intuitivos más que planeadores, no somos tan planeadores. Seguro, la cultura también afecta, pero la clave por qué no planeamos en diferentes lugares es porque no tenemos estructura. Por ejemplo, yo hace unos años estaba en Europa con un equipo, un grupo. Entonces el número 1 de la organización dijo, presenten un trabajo para ver si saben si les quedó lo que usted les dijo. Entonces les dije, hay que hacer un trabajo, háganlo de tema libre. Como allá se dieron cuenta que yo era colombiano, entonces muy, muy creativos unos se fueron al equipo de fútbol, cualquier equipo de fútbol, donde jugaba un colombiano famoso, y entonces hicieron una negociación de la venta de ese jugador para planearla. Yo puse una condición que el beneficiado del trabajo me entregara una carta mía, un mail en ese caso. Efectivamente me entregó el presidente de ese equipo y me dijo, estos señores cumplieron con las expectativas, nos gustó mucho. Y dijo, esta es la primera vez que planeamos una negociación en forma estructurada. Y estaban vendiendo gente de 40, 50, 70 millones de euros. O sea, la inmensa mayoría de la gente es empírica en la negociación. O con lo que se vaya dando sobre la marcha, exactamente. Sí, van allá, pero así no se hace. Entonces uno tiene que planear para uno poder manejar bien esa mesa de negociación. El tercer error es anclarse en posiciones. Vamos a suponer que vos y yo tenemos una reunión. Entonces me decís, reunámonos el miércoles. Yo digo, no puedo, reunámonos el jueves. ¿Qué miércoles? No jueves. Miércoles, jueves. Miércoles, no seas terco, más terca vos. Tu mamá, la tuya. O sea, Total. que terminamos ya Ninguno cada se uno en su ve. posición. Una posición el miércoles y otra jueves. Y ya quedamos nosotros ahí afectados, porque la relación se dañó entre vos y yo, y además no hubo reunión. La clave es salirse de ese error y pasar a lo que llama intereses. La posición es el qué y el interés es el por qué. ¿Cómo debería ser entonces la reunión entre vos y yo? Sería más o menos así. No hablar de si miércoles o jueves. No, concentrémonos por qué miércoles o por qué jueves. Entonces yo te digo, es que el miércoles no puedo. Te voy a decir por qué tenía que ser el jueves. Porque el miércoles tengo una reunión que son aproximadamente, van a ser 100.000 personas que van a asistir a esa reunión virtual, y el que me contrató me puso una cláusula en el contrato, que era que si no me presentaba tenía que pagar 30.000 euros. Yo no voy a pagar 30.000 euros solamente para estar contigo el miércoles. Eso sí, pues, no hay que pensarlo. ¿Por qué necesitas que sea el miércoles? No, es que tengo junta el viernes y voy a presentar un informe. Y ese informe requiere como input una información tuya. ¿Qué información? Número de unidades importadas, número de contenedores y los puertos. Ah, no, yo te puedo dar algo muy preciso. Son 800.000 unidades importadas, más o menos 10.000, que es la holgura del proveedor. Contenedores 250, más o menos uno. Y puertos, el Pacífico, porque el Atlántico no entra. Ah, ok, reunamos el jueves. Entonces, hay que aprender a eso y hay metodologías para hacer eso. Y el cuarto error es no saber manejar el valor. Aquí valor no significa coraje, significa value. O sea, cómo crecer el pastel. ¿Cómo crecemos el pastel? Para después tomar una tajada. Hay gente que no crece el pastel, sino que se preocupa solamente por la tajada, sin crecerlo.
Entonces, esos son los 4 errores que considero que son los fatales. Bueno, y hablando de errores, entonces, porque ya se nos está acabando el tiempo y queremos entrar a preguntas, 3 recomendaciones básicas que tú nos dijeras que son infaltables para lograr ser más exitosos en esa negociación, José Ignacio. Que fuera como la conclusión y el resumen para que Así. pasemos a las preguntas. Hay uno que está implícito en lo que hemos dicho, pero es fundamental. Y es, mejor dicho, antes de empezar la negociación, evalúe su poder. O sea, ¿qué tanto poder tiene? Es lo mismo, cuando un cliente me dice, ayúdeme para pelear con este otro cliente, yo simplemente le digo, hay un dicho catalán que yo siempre uso, y es, no importa si la vasija le pega a la piedra o la piedra le pega a la vasija, siempre se rompe la vasija. Entonces, ¿usted es vasija o es piedra? Ah, que soy vasija, no pelee. Entonces, primero evalúe el poder, es lo primero, porque muchas veces lo mejor es no entrar a la negociación, porque va a quedar perdido. Es lo primero. Lo segundo, sí sería bueno que planeara la negociación, que la planeara. O sea, casi que la recomendación es no cometa estos 4 errores y además identifique el poder. ¿Y cómo se identifica el poder, José Ignacio? Danos ese tipcito final de cierre, porque aquí estarán preguntando cómo identifico cuál es el nivel de poder que yo tengo en una negociación. Sí, el poder no depende del tamaño, depende del poder situacional. Por ejemplo, cuando hay sequía, sufre más el elefante que la hormiga. Así es. O sea, entonces, independiente del tamaño, así es. sí, porque es que la hormiga con 1 centímetro cúbico pasa la temporada y el elefante muere. Pero, por ejemplo, entonces supongamos que yo llego, un ejemplo, llego a Nueva York y llego y hay paro de taxistas por Uber. Llegan a 1 de la mañana. Son las 6 de la mañana y 5 horas parado y no he podido encontrar transporte. Hasta que pasa un taxista pirata. Entonces me dice, ¿para dónde vas? Para la 42. Ah, y tal cosa. Y entonces, ¿de dónde sos? De Colombia. Yo también. Uy, qué peligro. Pero bueno, y peor si es de Medellín, pues paisa. Entonces me monto con él. ¿Cuánto me va a cobrar? Me dice, $40. Perfecto, $40. Me conversa, me pregunta una cantidad de cosas súper amables. Cuando llego al hotel, yo por viajado que sea, cometo errores. Entonces un error típico es, ¿cuánto te debo? ¿Yo para qué pregunté eso? Sí, ya lo había negociado. Ya estaba negociado. Entonces él aprovecha esa pregunta y dice, $40 son 60. Ay, Pero no Dios. eran 40, no, son 40. Más 15 recargo nocturno y 5 de peaje. La pregunta es, ¿peleo o no peleo? Todo depende de otra pregunta. ¿Dónde está mi maleta? Si mi maleta todavía está en el baúl del carro, pues No puedo pelear. páguelo decente. Si le fueron 70, déjenlos. Pero si la maleta suya o la mía la tengo ya con el botones y estoy abrazado con el botones y le digo, Harry, long time no see you, son $40. O sea, hay que evaluar muy bien en cada momento. Por ejemplo, yo podría hablar de teoría de guerra. Dice, nunca peleé con un ejército que tiene detrás de sí un abismo. Si yo tengo aquí el abismo, usted viene a matarme, yo estoy muerto, se llama dead ground, estoy en campo de muerte. Pero como ya estoy muerto, soy poderoso. Entonces, Porque ya no te importa. ¿O ya qué no tengo sería nada ahí? que perder. Cuando usted no tiene nada que perder, es poderoso. O sea que el poder es toda una manera de evaluarlo y hay unos mapitas que he desarrollado para evaluar el poder. No, mejor dicho, José Ignacio, se nos acabó el tiempo y aquí todavía hay mucha tela para cortar. Yo creo que va a tocar invitarte a otro espacio para que nos puedas compartir más de tu conocimiento. Me parece espectacular todo este tema de negociación. Hay varias preguntas, José Ignacio. Yo quiero, vamos a dedicar 5 minutos, 7 minutos para dar respuesta, yo creo que a 2 o 3 preguntas. Y hay unos premios muy interesantes después de estas intervenciones, así que no se nos vayan, por favor. Paula, por favor, compártenos esas 2 o 3 preguntas que tengamos prioritarias para poderle Listo. hacer a José Ignacio. Bueno, por acá Gustavo Cañas nos pregunta, José, pues has identificado varios sesgos cognitivos que influyen fuertemente en la negociación, ¿cuáles sesgos consideras que son los que más afectan la negociación y cómo disminuir su efecto?
Sí, yo creo que el tema de sesgos cognitivos está caliente. Caliente. Yo cuando empecé a trabajar en negociación, me acerqué a Kellogg y la gente de Kellogg tenía documentos y tenía como atrás en los documentos fotocopiados, tenían unos artículos de una persona que yo los leí y esa persona se convirtió en premio Nobel, que es Kahneman. Pues yo trabajaba con eso y con lo que hacía otra gente de Kellogg y otras partes. Y yo creo que hay muchos sesgos, pero por ejemplo hay un sesgo que es muy importante, que es el anclaje. Yo puedo anclar al otro. Eso es fundamental, pero fundamental. Por ejemplo, yo a la mitad del grupo, un ejercicio, a la mitad del grupo le paso un papelito que diga, ¿cree usted que Turquía tiene más de 1 millón de habitantes o menos? Pues todos los 20 responden inmediatamente en el papel, más. Y la segunda pregunta ahí es, ¿cuánto es? ¿Cuál es la población? Y ponen una cifra. A la otra mitad del grupo le digo, ¿usted cree que Turquía tiene más de 3.000 millones de habitantes o menos? Entonces, pues menos de 3.000. Entonces, ¿cuánto? Y ponen la cifra. El promedio del primer grupo, que empezó con 1, es muy bajito y el del otro muy alto. Eso se llama salient figures. O sea, cuando usted va a dar una información que no tiene mucho conocimiento, lo afecta la última cifra que tenga aquí, que esté saliente. Entonces, usted puede anclar. Usted ancla al otro en una cifra y a partir de eso empieza a girar toda la negociación. Entonces hay que saber anclarlo. Si le importa anclarlo arriba o abajo. Hay otros sesgos también, hay muchos sesgos, pero hay otro el de comparación. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una casa, hay un experimento por allá de Economist, pero también puede ser una casa, digamos una casa. Tengo una casa moderna, muy buena. Tengo una casa colonial, muy buena, y una casa colonial muy mala. Para que la gente decida. Pues curiosamente se van por la colonial buena. ¿Por qué? Porque el cerebro se apoya en el contraste. O sea, porque tiene que comparar. Entonces son una cantidad de cosas, son como 6 o 7 estímulos cerebrales que generan sesgos. Y como eso hay otros, confirmación, pero lo más importante para mí serían eso. Lo otro es, depende cómo presenten las cosas. Si yo, por ejemplo, estoy comprando algo, voy a pagar algo, o alguien va a pagar algo, ¿cuánto cuesta? $100. Alguien se le acerca y le dice, ¿ya pagó? No, voy a pagar. Vea, yo compré esto a 4 cuadras y está a $20, se ahorra $80. ¿Usted iría? La mayoría de la gente sí va. Pero luego otro experimento, la persona va a pagar, ¿cuánto cuesta? $10.000. Se le acerca a alguien, yo compré lo mismo allí a 4 cuadras y se ahorra $80. ¿Usted iría? No. O sea que la gente toma es por porcentaje, no por la plata. Usted merca con plata, pero decide con porcentajes. Y fuera de eso también yo le presento que es una pérdida o una ganancia, que se salvan, que de 1.000 se salvan 800. Decide una cosa. O si digo, de 1.000 se mueren 200. Depende cómo lo presente, eso se llama framing. Hay todo un tema ahí, pero súper importante. O sea, casi que es cohetería. Usted con eso hace maravillas. Bastante inquietos quedamos con eso. Mejor dicho, José Ignacio, yo solamente digo que ojalá que cuando tenga que negociar esté de tu lado y no en contraparte, porque debe ser bien complicado negociar con José Ignacio. Pauli, última pregunta, que nos vamos a los premios y sorpresas que tenemos para hoy, por favor. Listo. Julián Rodas nos cuenta por acá, bueno, normalmente en las negociaciones siempre encontramos varios tipos de clientes, entre ellos encontramos el dominante. Entonces, si en una negociación encontramos este tipo de cliente dominante, ¿qué postura debemos entonces de tomar con él para pues, salir ganadores? Hay varias. Lo que pasa es que el dominante tiene muchas vertientes, pero una de ellas es, normalmente el dominante tiene ego, un ego alto. Y hay una cosa importante, es que cuando usted negocia con alguien de ego alto, es una oportunidad para usted. Entonces uno lo que hace es ponerlo a hablar. Pero lo otro es pedirle consejos. O sea, depende de la característica, pero normalmente, y hay otros momentos, dependen ciertos momentos, y es que la gente dominante no respeta a los sumisos.
Entonces, por ejemplo, una vez entrené a un grupo, una compañía para negociar con un cliente que era muy fuerte, pero muy fuerte. Eran el 25% de las ventas de ellos. Y fueron a negociar, era pura negociación difícil, los entrené. Pues se pararon de la mesa, gritaron, se pararon. Y la condición era, si no es el negocio, mejor no negociamos. Perdemos el 25%. Pues entonces una cosa maravillosa, cuando fui un día allá a hablar con otras personas, entonces un vicepresidente me dijo, ven y entra. Y entré yo del presidente. Y entonces me dijo, es que te queremos decir lo que pasó. Llegamos a acuerdo con este cliente. Apenas llegamos a acuerdo, el vicepresidente llamó al presidente y le dijo, ya llegamos a acuerdo. Y vino, y entonces dijo, hombre, me dicen que llegado a un acuerdo. Estamos felices. ¿Y saben qué les queremos decir? Nos encantó negociar con ustedes. O sea, al difícil no le gusta tener fáciles. Entonces, usted qué tiene que hacer es, hágale el trabajo más difícil. Hágale el trabajo más difícil. El concepto mental que tengo yo es la pesca. Cuando usted está pescando, ¿usted cuáles faenas cuenta? La que se demoró como 4 horas. Y lo más increíble es que apenas terminan las 4 horas, lo devuelve al mar. O sea, lo que le importa es el esfuerzo, el lograr. Entonces tenemos que saber que a ellos les gusta lograr. Entonces hágale la cosa difícil. No se la haga fácil porque no lo respeta.